La tabla, Sí, profe. sí, era todo, profe. Ok, por favor terminen de copiar la tabla y entonces ahorita empiezo a grabar y a explicar cada uno de los punticos. Que no sé, aquí yo no veo qué sale, no sé qué le pasa a mi computador. Bueno, me avisan qué es lo que sale, por favor. Sale la tabla ¿Grande o pequeñita? grande. Ok, Grande, profe. bueno, entonces vamos a empezar. No sé qué tiene mi computador, pero no veo absolutamente bien qué es lo que le estoy, a dónde vamos, pero bueno. Ok, este segundo, creo que ahora sí ya estoy grabando, me parece. Es que tampoco me sale la notica que estoy grabando. Este segundo parcial va a ser solamente de sustancia pura, es decir, que solamente vamos a estudiar lo que es la parte de termodinámica. En la clase pasada pues no pude asistir, les pido mil disculpas, no me encuentro todavía eh, bien de salud, pero bueno, les compartí una teoría. Esa teoría más o menos les dice cómo vamos a definir los diferentes estados que se nos van a presentar. Tenemos exactamente 5 estados termodinámicos. Uno que es líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Para poder definir cada uno de esos estados, nosotros tenemos que utilizar lo que es el principio de estado, que fue la teoría que se dio en el primer parcial. El principio de estado les dice, un estado puede ser definido apenas con dos propiedades y esas dos propiedades tienen que ser independientes. Entonces, para que ustedes primero puedan definir un estado, necesitan ubicar esas dos propiedades. Esas dos propiedades pueden ser cualquier combinación: presión, temperatura, presión, volumen específico, energía interna y entalpía, temperatura, entalpía, o sea, cualquier combinación siempre y cuando sean dos propiedades. Hay un caso en el que sí tienen que tener cuidado. Cuando en un estado se les den temperatura y presión, siempre van a definir el estado es por la tabla de temperatura. Es la única condición que tienen que tener en cuenta. De resto, pueden entrar o por la tabla de temperatura o por la tabla de presión. Me explico. Si ustedes tienen sus tablas, se van a dar cuenta que los estados o las tablas que vamos a utilizar comienzan en la tabla A4, ya sea para el sistema internacional o sea para el sistema inglés. Para el sistema inglés sería la tabla A4E y de ahí en adelante pues comienzan todas las unidades inglesas y del sistema internacional sería la tabla A4. Tenemos la tabla A4 y en la primera columna tienen temperatura. Ya les voy a colocar unas tablitas, pero para que se vayan ubicando en las tablas. En la tabla A4, la primera columna dice temperatura. Por eso es que esa tabla se le dice que usted va a entrar por temperatura. Y la tabla A5, la primera columna es presión. Entonces ahí uno dice, bueno, tiene que entrar por la tabla de presiones, que sería la tabla A5. Cada vez que ustedes quieran definir un estado, la primera tabla que siempre van a revisar es la que diga saturada. No importa si es oxígeno, si es nitrógeno, si es amoníaco, no importa la sustancia pura que sea. Lo cierto es que la primera tabla que ustedes siempre van a revisar es la que diga saturada. En este caso, hablando de las tablas del agua, sería la tabla A4 o sería la tabla A5. En esas es que usted define el estado, es decir, en esas es donde usted dice, estoy como mezcla, estoy como vapor sobrecalentado, estoy como líquido comprimido. Pero esa siempre va a ser las primeras tablas que ustedes eh, busquen a la hora de definir un estado. Por supuesto, de acuerdo a ciertas condiciones,
que si la presión de saturación es mayor, que si es menor. O sea, ya esa parte de la teoría, pues entonces va a ser que ustedes se vayan o a las tablas de líquido comprimido o a las tablas de vapor sobrecalentado. Más o menos, en forma general, esa es la información que ustedes necesitan. Ahora vamos a colocar esa información en cada uno de los ejercicios. Por favor, si alguien está perdido cuando estemos trabajando con las tablas, pregunte, porque todo este parcial es de tablas de datos termodinámicos. Este parcial no es complicado. Siempre he dicho que el primer parcial es el más fácil y el segundo parcial pues tiene cierto grado de dificultad, porque primero yo le coloco 50% a definir bien los estados, a identificar los estados bien en los procesos. Y segundo es analizar bien el proceso, porque no todos los enunciados les dicen exactamente cuál es el estado. A veces los enunciados comienzan ya cuando el pistón, porque vamos a trabajar con sistema cilindro-pistón, con resortes. Entonces a veces los enunciados comienzan ya con el resorte o con el pistón en su punto final, y el estudiante tiene que imaginarse qué pasó para llegar hasta ese estado. Entonces hay que definirlo. Entonces yo considero que es como 50 y 50. 50 definir bien el estado, y segundo analizar bien cómo es el proceso para que no les quede algún estado sin haber definido, porque por lo general en estos ejercicios se les pide el diagrama presión-volumen o temperatura-volumen, volumen específico, por lo general se les pide. Entonces ahí pues se van a dar cuenta de que les hizo falta un estado y tienen que volver a regresar. Entonces lo que tienen que tener es cuidado a la hora de leer los enunciados, imaginarse bien el proceso, pues para que no tengan problemas. Bien, entonces vámonos con el primer estado. El primer ejercicio, el primer puntico que tenemos acá, dice que la temperatura es de 250 y la presión es de 400. Entonces, con estos datos vamos a definir cómo está el estado o qué es lo que tenemos que hacer para definir el estado. Entonces, lo que les comentaba, tenemos primero que averiguar en la tabla de saturación o tabla saturada, en este caso dice agua saturada. Esa es la primera que van a revisar, o la tabla A4 o la tabla A5. En este caso, nos tenemos que meter por la tabla A4 porque les están dando temperatura. Entonces, por favor, ubíquense en la tabla A4 y si se dan cuenta, es esta misma imagen que tenemos acá. Entonces, la primera columna es la que dice temperatura. La segunda columna dice presión de saturación. Entonces, cuando nosotros queremos comparar o queremos definir un estado, lo podemos hacer o comparando la temperatura de saturación o comparando la presión de saturación. Si entramos por la tabla A4, que es la de temperatura, es porque usted va a comparar las presiones de saturación con la presión que se le está dando en el ejercicio. De acuerdo que si esa presión es mayor o menor, tenemos una condición para definir un estado. De nuevo, tenemos la tabla A4, la voy a utilizar porque me están dando como propiedades temperatura. Busco en la primera columna la temperatura de 250. Esa temperatura, su segunda columna es la de presión, y eso es lo que vamos a llamar, aquí dice presión de saturación. Entonces lo que hacemos es que comparamos la presión de saturación con la presión que me está dando el ejercicio. Si es mayor o si es menor, pues entonces ahí lo vamos a definir ya sea como vapor sobrecalentado o como líquido comprimido. Pero eso ya en la parte de teoría, yo supongo que tuvieron que haber sacado pues, esas cositas. Entonces, mire, tenemos la temperatura de 250, me vengo a la tabla A4, la que diga saturada, busco en la tabla A4 la temperatura de 250 y veo que tiene, escribo, coloco ahí un ladito, coloco cuál es la presión de saturación. O sea que esta presión de saturación de 3.976,2
kilopascales. Ojo con las unidades, porque la presión se puede dar en kilopascales o megapascales. Entonces, con la presión de 3.976,2, yo la voy a comparar con la presión que me están dando. Si la presión de saturación es mayor que la presión que me está dando el ejercicio, eso es vapor sobrecalentado. Pero si la presión de saturación es menor que la presión del ejercicio, eso es líquido comprimido. A la temperatura de 250, copio la presión de saturación, las comparo y resulta de que la presión de saturación, la que tiene la tabla, es mayor que la presión que me está dando el ejercicio. Como se cumple esta condición, el estado se encuentra como vapor sobrecalentado. Hasta ahí, señores. ¿Problemas, por favor? Si quieren, vayan copiando por ahí en un lado las diferentes condiciones para que se les haga más fácil, no sé, digo yo, a la hora de repasar los ejercicios. Si se da lo contrario, que la presión de saturación sea menor que la presión que se le está dando en el ejercicio, eso entonces es el estado de líquido comprimido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces ahora vámonos a la tabla de vapor sobrecalentado, porque la tabla les pedía que tenían que definir el estado, es decir, copiar el volumen específico, la entalpía y la energía interna. Tenemos entonces la tabla A4, que es de saturación, de agua saturada, entrando por temperatura. Tenemos la tabla A5, que también es de agua saturada, entrando por presión. Y tenemos la tabla A6 y A7. La tabla A6, esa es solo para vapor sobrecalentado. Y la tabla A7 es solo para líquido comprimido. Entonces, como el estado me quedó como vapor sobrecalentado, entonces me voy a la tabla A6, vapor sobrecalentado, que más o menos sería esta. Por favor, búsquenla. Y si se dan cuenta, la tabla de vapor sobrecalentado tiene las siguientes características. Tiene columnas, o mejor dicho, grupitos, donde se les coloca la presión y está en megapascales. Tenemos una columna totalmente de temperaturas y tenemos una fila donde tenemos las diferentes propiedades. La primera, metros cúbicos kilogramos, es un volumen específico. Luego tenemos U minúscula, que es energía interna. Cuando les decía lo de las propiedades, teníamos propiedades intensivas, extensivas y específicas. La forma de diferenciar o de reconocer una propiedad específica es porque todas ellas están en letras minúsculas y su unidad, pues entonces está en términos de la masa, función de la masa. Entonces, la primera que tenemos es volumen específico, metros cúbicos kilogramos. Luego tenemos una U minúscula, que es energía interna específica, kilojoule kilogramos. Tenemos una H, que es kilojoule kilogramos. Y tenemos una S, que es de entropía. La S es kilojoule kilogramos Kelvin. Esa nosotros no la vamos a utilizar para este corte, sino para el segundo, contando con que nos dé tiempo de ver la teoría del segundo corte, lo que es la segunda ley de la termodinámica. Ok, entonces, de nuevo, los datos que tenemos es la temperatura de 250 grados Celsius y tenemos una presión de 400 kilopascales. 400 kilopascales serían 0,40 o 0,4 megapascales. Entonces, buscamos en las presiones donde tengo la presión que me están dando. Acá se las coloqué. Presión de 0,4 megapascales. Esta temperatura que está aquí en paréntesis, esa es la temperatura de saturación de esa presión.
yo siempre les digo, esos valores, cópienlos, porque cuando se les pide que calcule el trabajo o cuando se les pide que hagan un diagrama, presión, volumen específico o temperatura o volumen específico, necesitan este valor. Entonces, sí es importante que cuando definan los estados, pues también le coloquen la temperatura de saturación a ese, por lo menos en este caso, sería para esta presión. Porque como les digo, si es necesario hacer el diagrama, necesitan estos valores. Pero estos valores, los que están entre paréntesis, no tienen nada que ver con las condiciones que les está dando el ejercicio. Simplemente porque la necesitan para graficar, pero para más nada. Entonces, estamos en la tabla A6, lo que les comentaba, dice vapor de agua sobrecalentado. Puede ser también cualquier sustancia pura, puede ser freón, puede ser amoníaco, pero que diga sobrecalentado. Entonces buscamos la presión de 400 y la temperatura de 250. Estos son los datos que el ejercicio me dio y los datos que debo de completar en la tabla, pues precisamente paso con una reglita. Estos serían entonces los datos que yo necesito. El primero, 0,59,520 sería el volumen específico. Luego, 2.726,4 sería la energía interna. Y el 2.964,5 sería la entalpía. Y estos son los valores que entonces deben de copiar en la tabla. Hasta ahí, señores, perdidos o ubicados. Les doy tiempo para que transcriban los valores o sigo explicando el otro. Sí, pero un tiempo. Ah, Ok. profe, el tema lo estoy entendiendo, sí, pero una cosa que no he entendido es cuando se refiere al segundo parcial, o sea, ya son los temas del segundo corte. Sí, ya este es segundo corte. Ah, sí, segundo parcial es segundo corte, disculpe. ¿Y cuando se suben las notas del primero, profe? Yo aspiro que entre el día de hoy o mañana, porque me falta terminar el otro grupo. Ya ustedes ya tienen todas sus notas, la de los laboratorios, todo, ya se las envié. Y lo que tienen pues que terminar de sumar. Ya los parciales también se las envié a Classroom, pero tienen que terminar de sumar y ya. ¿O no les llegó la nota de su laboratorio? Profe, eso fue algo que no entendí bien. El laboratorio, cada parte, el video y la práctica vale 2.5 o cómo es, Sí, profe. sí, 2.5 el informe y 2.5 el video. Hay videos muy buenos, hay videos malísimos, malísimos. En la clase, cuando me preguntaron lo del informe, les dije que los cálculos no iban en el video. Y hay videos que son 5 minutos, de los cuales apenas 30 segundos es mostrar algo que no sé, y el resto son cálculos. No, yo les dije que los cálculos iban en un informe. El informe también les dije que tenían que tener sus respectivos resúmenes en inglés y en español en doble columna. Hubo gente que sí lo hizo, hubo gente que no lo hizo. También les expliqué que tenían que colocar arriba en la portada todo lo relacionado a los datos de identificación, que si universidad, que si programa, que si seminario, bueno, semillero, perdón, los que estudian en semillero. Ahí va la identificación, el correo institucional de cada uno de ustedes, contados, como 5 o 6 personas lo hicieron. El resto hizo lo que quiso. Yo, bueno, que no hay problema. No corregí tan fuerte, es verdad que no corregí tan fuerte, pero para el segundo, ahí les coloqué más o menos algunas observaciones, o sea que para el segundo video vengo duro, que ya les corregí lo que no tenían que haber hecho. Es igual con respecto a unos datos teóricos que están copiando, pues todo tiene que llevar referenciado, todo, todo, todo. Las tablas tienen que tener la leyenda. Hay algunos que sí colocaron autoría propia, obvio, esa es la fuente, porque fueron ustedes los que lo hicieron. Otros ni siquiera las referencias las colocan, pero no están ligadas con respecto al texto, no están. Aún así, en esta oportunidad las obvié menos en los porcentajes de error. El que no referenció los porcentajes de error, las teorías, los datos teóricos que copiaron con las referencias, pues obvio que ahí no los perdoné.
Leí algunos análisis, hay alguna gente que en los análisis de resultados colocó los resultados, no, análisis de resultados para que ustedes escriban. Hubo gente que lo hizo, hubo gente que no lo hizo. Estuve más o menos revisando la hora. La mayoría entregó justo el 30 después de las 20, después de las 20, o sea, después de las 8 de la noche, 9 de la noche. Hubo una chica que entregó a las 11:55. Yo náguara, no sé. Pero el informe valía 2.5 y el video valía 2.5. Sí, señor. Hubo gente que se presentó muy bien, chévere, fantástico, pero ni siquiera dijo qué era lo que iba a hacer, ni siquiera lo de las propiedades. O sea, es una práctica que ustedes están presentando, o sea, es un producto que ustedes me están vendiendo a mí. Y no lo hicieron. Yo, bueno, ok. Y no. Hubo gente que se habló muy, muy segura, bien, perfecto. Y hubo, o sea, me pongo a escuchar las grabaciones, los que ustedes vieron en los videos, y hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Un estudiante dijo que el termómetro se usaba para medir, para tomar la gravedad específica. Monstruo. Wow. Entonces, eh, todo lo que ustedes dicen, yo lo escuché. Lo escuché, sigo insistiendo. La gramera no les da peso. Pocos estudiantes utilizaron el lenguaje correcto. Voy a tomar la masa que me proporciona la gramera. Y todavía dicen peso, dicen unidades gramos. No, ¿qué pasa? Peso, las unidades son fuerza. Entonces, no se dan cuenta de lo que dicen. Otros videos que me mandaron no se dieron cuenta y no los corrigieron bien. Entonces, grabaron sobre errores y seguían hablando sobre esos mismos errores que ya habían cometido. Entonces, tiempo suficiente tuvieron. Esperemos que para este segundo corte, pues, eh, no pasen esos detalles, que hablen con propiedad, que se presenten. Hubo gente que no sé si serán o no serán los del video porque no se presentaron. La verdad que no tengo ni idea si son o no son. Hubo gente que simplemente armó, hay unos que son muy bonitos, empezaban así como con figuritas, por lo menos lo que fue la parte de las mediciones, colocaron los videos, cómo prendieron la gramera, cómo colocaron los depósitos, los pinómetros que estaban usando, cómo llenaron, o sea, ese es el video, o sea, qué es lo que están haciendo. Pero hubo otra gente que no lo hizo. Entonces, en esta oportunidad corregí bastante suave, muy suave corregir. Veremos a ver para el otro cómo les va. ¿Listo? A ver, aquí tengo otro mensaje. ¿Sigo? Profe, disculpe, Ajá. esa temperatura 143,61 grados centígrados. Es la eh, temperatura de saturación para una presión de 0,4 megapascales o presión de 400 kilopascales. Para ahorita, ok. o sea, para ahorita, para efecto de este ejercicio, ese valor no tiene por qué copiarlo. Pero cuando tengamos que hacer los diagramas, presión, volumen específico, sí tiene que copiar esa temperatura de saturación. Pero para ahorita, no, porque sus datos son temperatura de 250 grados Celsius y presión de 400. No le piden diagrama. ¿Sí me expliqué? Listo, profe. Otra pregunta con respecto a esto. ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe, sigo. Ok. El otro punto que tienen en la tablita es la temperatura de 110 grados Celsius y presión de 600 kilopascales. De nuevo, veo que tengo temperatura y presión.
tengo dos formas para leer los estados. Una es entrando por temperatura, que es la tabla A4, y la otra entrando por presión, que es la tabla A5. Como las propiedades dependen más de la temperatura que de la presión, entonces entro con la tabla A4 a la temperatura de 110 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, de nuevo, entro en la primera de la que diga saturada. La tabla 4 dice agua saturada. Me vengo a la columna donde está la temperatura de 110 y voy a copiar o voy a compararla con la presión de saturación. Comparo la presión de saturación, que es la segunda columna, con la presión que me están dando. A la temperatura de 110 tengo una presión de saturación de 143,38 kilopascales. Comparo la presión de saturación con la presión que me están dando. 143,38 es menor que 600 kilopascales. Como es menor, el estado se encuentra como líquido comprimido. Y esto es la parte de la teoría que tienen que aprenderse. Hasta aquí, ¿voy bien? Sí, señora. Ok, entonces, como les mencioné, tenemos tabla de vapor sobrecalentado, que sería la tabla A6, y tenemos tabla del líquido comprimido, que sería la tabla A7. Como el estado me quedó como líquido comprimido, entonces me voy a la tabla A7. Temperatura, presión, tengo la tabla A7, ¿sí? Que ahí dice líquido comprimido. Y hacemos lo mismo que con el vapor sobrecalentado. Se dan cuenta de que tenemos presiones en grupos, presión de 5, de 10, de 15. Igual tenemos una sola columna de temperaturas y tenemos volumen específico, energía interna y entalpía. La entropía no la vamos a considerar para ahorita. Estos 600 kilopascales son 0,6 megapascales. Si revisan, la primera tabla que aparece para líquido comprimido es de 5 megapascales. O sea que el 0,6 no aparece. Entonces, no es que no tengamos las propiedades para ese estado. Sí las tenemos. Solo que para estos casos hay que hacer una pequeña consideración. La primera presión que a ustedes les aparece es 5 megapascales y 0,6 es menor. Cuando esto les suceda, que la presión del ejercicio sea menor que la de la tabla en líquido comprimido, lo que tienen que hacer es regresarse a la tabla de agua saturada, es decir, a la tabla A4, donde tenemos la temperatura de 110. En esa tabla, a la temperatura de 110, ahora vamos a considerar que las propiedades se encuentran como mínimo líquido saturado, es decir, que las tenemos identificadas con las letricas, todas las que tienen en la base una F. Bueno. Aquí está la teoría. Entonces nos vamos a la tabla de agua saturada. De nuevo, si la presión que ustedes tienen en el ejercicio es menor que la primera presión que aparece ahí en la tabla de líquido comprimido, entonces lo que van a hacer es que se regresa a la tabla de saturada, en este caso sería la tabla A4, y van a considerar que todas las propiedades, energía, entalpía, volumen específico, están como líquido saturado a la temperatura que se está dando en el ejercicio. Entonces, si se regresan a la tabla de agua saturada y buscan a la temperatura de 110, que sería esta, los datos que van a copiar son los del líquido saturado. Sería las que tienen aquí en la parte de arriba, yo me lo copié, la que tienen en la parte de arriba la F, esto es volumen específico F, que sería volumen específico líquido saturado,
Este que está acá, si no me equivoco, 461,27, es como energía interna con la F. A ver, sí. Y esta sería la entalpía con la F. Por favor, búsquenlo en la tabla, véanlo en la tabla. Desaturada. Porque es que yo aquí me comí no les coloqué la nomenclatura. Pero por favor revisen que estos valores son B sub F, U sub F y H sub F. Entonces, cuando tengan esta situación, que la presión, que primero que el estado sea líquido comprimido. Luego, cuando se van a la tabla, la presión que tienen en el ejercicio es menor que la que tiene la tabla. Como no podemos definir ya ahí, entonces se tienen que regresar de nuevo a la tabla de agua saturada y a la temperatura que les dice el ejercicio, van a copiar los datos como si fuera líquido saturado. Es decir, van a copiar los datos de B sub F, U sub F y H sub F. ¿Sí me di a entender? Sí, señora. Ok. A ver. Bueno, ahí está. ¿Sí? Dice la temperatura de 110, entonces el volumen específico es B sub F, la energía interna es U sub F y la entalpía es H sub F. La presión no se cambia, la presión sigue siendo la misma del ejercicio, o sea, en este caso la presión sigue siendo 600 kilopascal. No es que ahora la presión también la voy a cambiar, no, sigue siendo lo mismo, pero como no tenemos tablas con presiones menores a 5 megapascales, pues siempre voy a hacer este pequeño arreglo. Considero que el estado se encuentra como líquido saturado, pero solamente para poder copiar los datos que me hacen falta, para más nada. Preguntas hasta ahí, por favor. Y tengan cuidado con ese estado, que por lo general siempre tienden a olvidarse y entonces pues buscan unos datos no sé de dónde, pero tengan por favor cuidado con este estado y más que todo sucede con líquido comprimido. Con el vapor sobrecalentado no pasa porque pues sí tenemos suficientes tablas, pero para líquido comprimido sí no, tienen que tener cuidado. ¿Listo? ¿Sigo? ¿O espero un poquito? Profe, el estado seguimos colocando líquido comprimido, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Preguntas hasta aquí, por favor. Creo que lo único que voy a extrañar de la virtualidad es tomar café cada rato. No voy a extrañar más nada de la virtualidad. Profe, y el tema de presencial que han dicho para otro año. Pues yo creo que sí. Creo que por lo menos ya ahorita, ya docentes y personal administrativo, el personal administrativo está todo ya en la universidad, listo. Se hacen una vez al mes más o menos pruebas de tamizaje, perdón, para, para ver cómo estamos. Los docentes ya pueden entrar, todos los que quieran pueden entrar aquí a la universidad, no hay ningún problema. Hay estudiantes que están entrando, más que todos los que están trabajando, los que están con trabajo de grado, los que están haciendo investigación ya están entrando. La universidad pues ya más o menos ha hecho algunas encuestas, casi el 80% de los estudiantes tienen la primera dosis ya listo, o sea que aspiramos que lo que queda de este año se terminen de vacunar. Entonces yo creo que ya educación física y salud más o menos ya están en la universidad, los últimos semestres ya están en la universidad.
psicología, todas esas carreras que están haciendo trabajo social, ya están en la universidad. O sea que faltaría, supongo que iremos en manera alterna, algo así. Pero yo creo que ya el otro semestre va a haber más presencialidad en la universidad. Sí, ya, porque es que esto ya nos cansa a todos, tanto a ustedes como a nosotros. O sea, ya. Entonces yo creo que para el otro semestre lo más seguro es que ya podamos regresar. O por lo menos estamos en miti-miti. Listo, niños. Preguntas con este, por favor. ¿Sigo? Por favor, pregunten. Mire que esto lo necesitan para poder definir el estado. Si no definen bien el estado, pues el resto del ejercicio les va a quedar mal. Entonces, por eso es que yo digo que el 50% es entender bien las tablas y el otro 50% es analizar bien el ejercicio. Entonces, hasta aquí tenemos problemas. Sigo. Que siga, profe. Ok, vamos entonces para el otro. El otro estado les están dando temperatura y volumen específico, ¿sí? Aquí la única forma que podemos identificar el estado es entrando por la tabla donde tengo temperatura, que sigue siendo la tabla A4, ¿sí? Que es la tabla que dice agua saturada. Entonces, vámonos a la tabla A4. Tengo la temperatura de 50, buscamos la temperatura de 50, listo. Y vemos los volúmenes específicos. Entonces, en la nomenclatura, se me olvidó comentarles, tenemos lo siguiente. Estas que tienen F es porque son saturadas, es decir, en la teoría, igual al final pues se las vuelvo a recordar, cuando tenemos los 5 estados, líquido comprimido, ya, el valor de X, ok, no me lo habían preguntado. Ahí el valor de X que está en la tabla, eso se llama calidad, ¿sí? Entonces, la calidad solamente existe para el estado de líquido saturado, que sería calidad 0, y para la parte de mezcla y para la parte de vapor saturado, que sería calidad 1. Lo que son los estados de líquido comprimido y vapor sobrecalentado, esos estados no tienen calidad. No es que valga 0, no. Simplemente no tienen. Y como no tienen calidad, entonces les colocan por favor una rayita. Los estados de líquido comprimido y de vapor sobrecalentado no tienen calidad. Los estados de líquido saturado, mezcla y vapor sobresaturado sí tienen calidad. Acá en la tabla, todo lo que tenga que ver con la F, B sub F, U sub F, H sub F y S sub F, esos son estados de líquido saturado. Y para ese estado, la calidad vale 0. Lo que ustedes tienen aquí como B sub G, U sub G, H sub G y S sub G, el estado es vapor saturado. Y para ese estado, la calidad vale 1. Entonces, en aquellos enunciados donde se les dé por lo menos, están a la presión de 100 kilopascales como vapor saturado, entonces ya les están dando las dos propiedades. Una que es la presión y la otra que es la calidad, que ya usted la sabe por teoría. Entonces, gracias, porque no me acordaba lo de la calidad. Cuando se les pide calcular la calidad no les puede dar negativa, porque el mínimo valor que tiene es 0, o sea que negativa no les puede dar, y tampoco les puede dar mayor que 1, porque la máxima es 1. Entonces, son valores para que tengan de referencia cuando calculen la calidad, que ya saben que no les puede dar ni negativo ni mayor que 1. Bien, entonces, en este ejercicio les están dando temperatura y volumen específico. Como me están dando temperatura, entro por la tabla A4. Busco la temperatura de 50
y busco el volumen específico. Entonces, a la temperatura de 50, los volúmenes específicos son B sub F, tengo un valor de 0,001012 y B sub G tengo 12,026. Entonces, este valor que les está dando el ejercicio lo voy a comparar con los valores entre líquido saturado y vapor saturado. 416 es mayor o menor que B sub F, pregunto. Mayor. Mayor. Y ahora 416 es mayor o menor que B sub G. Menor. Menor. Entonces, como ese valor de 416 quedó entre B sub F y B sub G, el estado es mezcla. Si el valor que les hubieran dado acá, este 416, hubiera sido, por decir algo, 0,000012, hubiera sido menor que el B sub F, estamos como líquido comprimido. Si el valor que les hubieran dado acá es mayor que el B sub G, por lo menos que le hubieran dado aquí 13, que me ocurre a mí, es mayor que 12, significa que está como vapor sobrecalentado. De nuevo, tenemos el valor de la propiedad. Marco entre B sub F, entre la F y la G, o sea, marco entre el líquido saturado y marco entre vapor saturado. Si el valor que me dan es menor que B sub F, que la F, perdón, que líquido saturado, si es menor, el estado está como líquido comprimido. Si el valor que les dan es mayor que vapor saturado, que la G, que es mayor, estamos como vapor sobrecalentado. Pero si queda entre ellos, entre el líquido saturado y el vapor saturado, el estado se encuentra como mezcla. Una de las ventajas que tiene de que nos dé directamente como vapor saturado, mezcla o líquido saturado es que la tabla en la que yo voy a leer las propiedades es precisamente la de saturada. En este caso, pues es la 4 porque estamos por temperatura. Si aquí nos hubieran dado presión, pues sería la tabla 5. Pero todas las propiedades que necesitemos las vamos a copiar directamente de esta tabla. Solamente cambiamos de tabla cuando me dé líquido comprimido o cuando me dé vapor sobrecalentado. Más nada, de resto trabajamos acá. Entonces, como el volumen específico que me están dando quedó entre B sub F, que es líquido saturado, y B sub G, que es vapor saturado, el estado se encuentra como mezcla. ¿Sí? Ahí los estoy colocando. Como estamos en mezcla, aquí sí tenemos que calcular la calidad. Y tenemos dos ecuaciones para calcular la calidad. Una, yo creo que ustedes tuvieron que verlas copiadas porque estaban en la teoría. Una de las ecuaciones de calidad es el concepto básico de ella. ¿Qué es calidad? Es simplemente una relación de masa. La masa del vapor que tiene la sustancia o el sistema entre la masa total. Esa es la ecuación básica y es el concepto de calidad. Y la otra ecuación de calidad es aquella que vamos a utilizar en función de las diferentes propiedades. ¿Sí? Entonces, acá las tengo. ¿Cuáles son las propiedades que ustedes necesitan copiar? Pues necesitan copiar para la energía interna el U sub F y el U sub G. Entre ellos, así como en la entalpía, hay un valor que se llama UFG o HFG. Este valor, si quieren, es como si tuviéramos de una vez este término que tenemos aquí en la parte de abajo de las ecuaciones, donde por lo menos para energía interna. Calidad dice que es la energía interna dada, o sea, la del ejercicio, las que tienen que calcular o la que le da el ejercicio. Este U sub F sería la de la tabla. Y aquí tenemos U sub G menos U sub F. Entonces, si ustedes quieren, en vez de copiar el valor de U sub G y el de U sub F y restarlo, lo pueden sustituir directamente por el valor que aquí ya está restado, que en este caso sería para la energía interna 2233,4. Si quieren. Si no, pues colocan el U sub G
el valor de la tabla, y el U sub F, el valor de la tabla, y hacen la resta, como ustedes deseen. Para el volumen específico, si no tienen la resta, la tabla no les está dando ese valor. Para la entalpía sí se las está dando. Bien, entonces pues aquí si ustedes deciden en qué va a cambiar, en los decimales, es lo único que va a cambiar, pero la parte entera nos está dando igual. Bien, entonces ustedes aquí deciden. Como les explicaba, tenemos dos ecuaciones para calidad. Una, que es la ecuación básica, que es masa de vapor entre masa total, y la otra, que es las ecuaciones en función de las diferentes propiedades. En este caso, pues tenemos la ecuación en función de las diferentes propiedades. Veamos. A ustedes les están dando un volumen específico, entonces sería esta que tengo acá, volumen dado, ¿sí? Porque este valor se los están dando. Este B sub F es el valor que tiene la tabla de 0,001012. Y este B sub G es el valor que tiene la tabla de 12,026. Entonces, con la ecuación, con la primera, donde está el volumen específico, ustedes calculan la calidad. Ya cuando tengan la calidad, pueden calcular la energía interna, que yo, como les digo, les coloco la palabra dado porque es lo que necesitamos, y calculan la entalpía. Bien, preguntas acá, por favor. Entonces si no hay preguntas, me espero a que por favor me den el resultado de la calidad, de la energía interna y de la entalpía. Con la primera fórmula da 0,34. La calidad, Sí, señora. a otra persona le dio el mismo valor, ya los coloco, pero hay otra persona que le da lo mismo. Mami, son 4 decimales, por favor. 0,34, ¿qué? 58. Ok. Por ahí escuché un chico, ¿sí da ese valor? Sí, señora. Ok. Entonces ya con ese valor de la calidad de 0,3458 se vienen para la segunda ecuación y entonces ya tienen el valor de la calidad. Tienen el valor de U sub F porque se les da la tabla que es 209,33. Y aquí ustedes deciden o colocan el U sub G menos el U sub F, o sea, 2442,7 menos 209, o colocan directamente 2233,4, como ustedes deseen, casi no hay. Y de esta calculan la energía interna. Y con la otra calculan la entalpía. (1.8622 por 10 a la menos 3). ¿Alguien tiene este mismo resultado? Ya lo coloco. Uy, pues no, me dio esto, 981. Sí, profe, 981.6397. Ok, tú utilizaste la diferencia, ¿sí? Sí, señora. Sí, ¿ves? Yo utilicé cada uno por aparte y por eso me da 62,93, pero las dos están bien, ojo, ¿no? Otra cosita antes que se me olvide. Por lo general, cuando ustedes están haciendo los ejercicios, no colocan los números que están utilizando en el ejercicio, sino que directamente los meten en la calculadora. Yo no tengo problema. O sea, si quieren trabajar así, que colocan todo en la calculadora y arrojan solo los resultados, yo no tengo problema. El problema es que cuando yo vaya a corregir y su resultado no sea igual al mío, pues no puede pelearme porque de dónde sacó los números si no los colocó. Eso por un lado. Por otro, siempre les digo que por favor pues vayan trabajando los ejercicios en clase, o sea que metan los deditos en la calculadora y por lo menos vayan haciendo eso.
porque en el parcial, a pesar de que eran los números que tenían que colocar, porque ahí están escritos, en la calculadora les hizo una mala pasada y los resultados estaban malos. Entonces, varios que me pidieron la socialización se dieron cuenta que es que los números los metieron mal en la calculadora. Entonces, por eso insisto en que trabajen, usen la calculadora y se den cuenta. La chica que me dio hace rato el resultado lo corrigió, creo que fue Ana, me parece, Ana. Sí, ya la corregí. Ok, entonces yo necesito que por favor usen la calculadora y se den cuenta. Ya no, si me está dando, no me está dando y por lo menos pregunten para que no tengan problemas con esto. Entonces, como ustedes decían, si quieren dejar, para mí es mucho mejor que dejen los numeritos que están usando. Si no los quieren dejar, solamente colocar los resultados, bueno, ok, como ustedes quieran, pero ya saben que si no es la respuesta, lamentablemente pues no van a tener de dónde agarrarse para decir, no, transcribí mal el número, o sí lo coloqué bien, pero la calculadora me jugó una mala pasada. Entonces, ya ahí sí como ustedes quieran. ¿Bien? ¿Esta entalpía les dio? Sí, profe, eso da. Sí. Bueno, entonces, repitiendo, lo que son los estados de líquido saturado, calidad 0, vapor saturado, calidad 1, y mezcla, esos tres estados pueden tomar las propiedades que necesiten directamente de la tabla de saturada. Lo que son los estados de vapor sobrecalentado y de líquido comprimido, ahí sí se tienen que ir a las respectivas tablas para poder copiar los datos que necesiten. Bien. Ok, sigo. El otro, ¿sí les dieron esto o me espero un poquito más? Profe, ¿me podría explicar de nuevo lo de la calidad? Que no me dio los mismos resultados, entonces, para mí. Ya va, entonces déjame aquí a ver si puedo. Ya, espérate. Aquí puedo cambiar de tabla. Ok, ¿ven la pantalla? La pizarrita. Sí, señora. Ok, mire, nosotros tenemos lo que es líquido saturado. Para esto, por teoría, la calidad vale 0. Tenemos lo que es mezcla. Para ello, tenemos dos formas de calcular la calidad. Una, que es la ecuación básica, que sería masa de vapor entre la masa total. Esa es una de las ecuaciones. La otra es las ecuaciones que utilizamos en este caso porque teníamos propiedades. Una que es en función del volumen específico. Esto es lo que usted necesita calcular o es el dato que le dan. Aquí tenemos el B sub F, que es de la tabla. Tenemos el B sub G y tenemos el B sub F. ¿Sí? Entonces, para el ejercicio, este valor se lo estaban dando, que era 4 y algo, me parece, no me acuerdo. Este usted lo leyó de su tabla. Este lo leyó de su tabla. Entonces se supone que esto le daba 0,34 ¿qué? No tengo 58. 58. ¿Sí? Entonces, este dato es de la tabla y B sub G también es de la tabla. Si su ecuación no está en función de volumen específico, sino que necesita la energía interna o la entalpía, pues las otras ecuaciones son las mismas. Si es entalpía, sería la entalpía. Esta es la que le da el ejercicio o la que usted necesita calcular como usted desee. Esta es de la tabla porque es líquido saturado. Y aquí, porque la tabla lo tiene una diferencia. Puedo utilizar esta o si no, la que yo uso. ¿Sí? H sub F es líquido saturado y H sub G es vapor saturado.
Estos son datos de la tabla de saturado. Esta es la entalpía o que necesita calcular o es un dato del ejercicio, como usted quiera, ¿sí? Entonces, no sé si fue que metió el dedito mal en la calculadora o tomó los datos mal, no me acuerdo. Y lo otro, Bueno, tengo antes que se me olvide, la otra es en función de la energía interna. Energía interna, tenemos uso F, y aquí tendríamos la diferencia que la tabla se las da, o esta. ¿Sí? Uso F, uso F y uso F. Entonces, para la parte de mezcla, podemos utilizar estas ecuaciones, ya sea como el concepto básico o de acuerdo a cada una de las propiedades. Y lo otro que tenemos para calidad es lo que sea como vapor saturado. Y en vapor saturado, exactamente la calidad vale 1. ¿Cuál es la ventaja, antes que se me olvide, de estos estados, de líquido saturado y de vapor saturado? Si el ejercicio les dice, les da calidad igual a 1 como un dato, o le dicen que se encuentra como vapor saturado, significa de que usted los datos que va a copiar de la tabla son todos los que tengan que ver con saturado. Por lo menos el volumen específico sería el valor de B sub G que tiene la tabla. La energía interna sería el valor de U sub G, que es de la tabla, y la entalpía sería el valor de H sub G, que lo tiene la tabla. Lo mismo pasa aquí con calidad igual a 0. Calidad igual a 0 significa líquido saturado. Entonces, el valor del volumen específico sería directamente el B sub F, que lo tiene la tabla. El valor de la energía interna sería el U sub F, que lo tiene la tabla, y el valor de la entalpía sería el H sub F, que lo tiene la tabla. ¿Sí? Entonces, y todos estos datos están en la tabla de saturada, sea agua, amoníaco, cualquier sustancia pura, y son los datos directamente que están en la tabla de saturada. Ahora me explica un poco mejor con respecto a la calidad. sí, señora, muchas gracias. A la orden. Ok, entonces me voy para allá. ¿Sí? Ok. Entonces, el otro estado, miren, tenemos presión de 400 y calidad igual a 1. Entonces, ya puedo definir el estado, porque como me dicen calidad igual a 1, pues yo ya sé que es vapor saturado. Y de nuevo, la primera tabla que siempre voy a buscar es la que diga saturado. Como me están dando presión, pues me voy entonces a la tabla A5. ¿Sí? Dice agua saturada y la primera columna es la de presión. La segunda, así como en la de la temperatura teníamos presión de saturación, en la de presión tenemos ahora temperatura de saturación. Entonces acá, en este caso, pues no es necesario compararla con nadie porque ya me están diciendo calidad igual a 1. Como me dicen calidad igual a 1, ya sé que los valores que voy a tomar de la tabla son directamente los que tienen una G como subíndice. Entonces, a la presión de 400, los datos que me interesa sería la temperatura de saturación, que es la temperatura de ese estado. ¿Por qué? Porque está como vapor saturado. Entonces la temperatura del estado es la misma temperatura de saturación. El volumen específico sería el B sub G. La energía interna es el U sub G y la entalpía sería H sub G. Entonces son datos directos de la tabla por ser vapor saturado. Preguntas, por favor.
sigo? Sí, señora. Sí. Vamos entonces para otro de la tablita. Ok, me dan presión y me dan entalpía. ¿En cuál tabla van a entrar? ¿En la 4 o en la 5? 5, profe. En la 5. Ok, por favor entren en la tabla 5 y busquen el valor de la entalpía y me dicen cómo se encuentra el estado o cómo creen que se encuentra el estado, por favor. ¿Cómo se encuentra el estado? Profe, pues la H que nos dan es mayor que la HG, Ajá, HF. es- Entonces creo que es vapor sobrecalentado. sí señorita, es vapor sobrecalentado. Veamos. Entramos a la tabla 5 porque les están dando presión. Entonces a la presión de 800 buscamos los valores de las entalpías. Entonces, lo que dijo su compañera, si vemos H sub F es menor, entonces seguimos buscando. Y vemos H sub G y resulta de que este señor, el que les está dando el ejercicio, es mayor que el que tienen en la tabla. Por ser mayor a H sub G, eso se encuentra como vapor sobrecalentado, ¿sí? El H sub G que usted tiene en la tabla es menor que el H que le están dando el ejercicio. Entonces, como es menor o la que le está dando el ejercicio es mayor que el que tiene aquí en su tabla como H sub G, que es el límite, eso es vapor sobrecalentado. Si ese valor de H que se les da hubiera sido menor de 720, significa que estamos como líquido comprimido. Entonces, como ya nos dimos cuenta que es vapor sobrecalentado, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. A la presión de 800, que sea la tabla A6. Entonces, a la presión de 800, buscamos, tenemos 0,8 megapascales y como me dan esa entalpía, acuérdense que acá las propiedades, la primera columna es de volumen específico, la segunda es de energía y la tercera es de entalpía. Entonces, a la presión de 800 o 0,8 megapascales y entalpía de 3162, ahí voy a leer las propiedades. Voy a leer que coloco una reglita y leo energía interna, leo volumen específico y leo temperatura. Y esos son los valores para ese estado. ¿Sí me di a entender o no? Por favor, pregunten si están perdidos. Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Voy. Primero, vemos si me dieron temperatura o presión. Como me dieron presión, entonces me voy a la tabla A5. Segundo, la propiedad que me están diciendo que compare o que la propiedad con la que debo de definir el estado, es presión y entalpía. Entonces, estoy en la tabla A5 y busco el valor de esta entalpía. A la presión de 800, veo que la entalpía está entre 720,87 y 2768,3.
La que yo tengo es 3162, o sea que es mayor que el H sub G. O sea que ya me pasé de este lado. Esto es lo máximo que usted puede tener en la tabla, en esta desaturada. Entonces, como el valor que me dio en el ejercicio es mayor que H sub G, eso es vapor sobrecalentado. Si me hubieran dado un valor menor a H sub F, el líquido comprimido. Bien, eso es lo primero que tienen que identificar, y nuevamente las tablas donde ustedes identifican el estado es en la desaturada, o en la tabla de temperatura o en la tabla de presión, pero siempre entren primero a la tabla de saturada. Ya definí el estado como vapor sobrecalentado, me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, que es la tabla A6. Entonces busco la presión que me dieron. 800 kilopascales es lo mismo que 0,8 megapascales. Entonces consigo la presión de 0,8 megapascales. La otra propiedad que me dieron es entalpía. Entonces busco en la columna de las entalpías el valor que me dieron. Entonces tengo 800 o 0,8 y tengo entalpía de 3162. Lo que tengo en verdecito, es el estado, las propiedades que le dieron. ¿Cuáles son las propiedades que necesita? Listo. Entonces, acá en 3162 coloco una reglita. ¿Y cuáles son? Esta, la de 2878,6, sería la energía interna. 0,35442 es el volumen específico, y como también debo de colocar la temperatura, pues la temperatura es de 350. ¿Sí? Y esto serían entonces los valores que definen ese estado. Ahora sí, mejor. Sí, señor. En todos los estados siempre deben de colocarle la presión y la temperatura, siempre. ¿Por qué? Porque seguro que les va a hacer falta ese dato, segurísimo. Entonces, por eso es que también se las anoté aquí, y en la tabla creo que se lo piden. Y de nuevo, ¿cuánto vale la calidad entonces para ese estado? Para el de ahorita, ¿cuánto vale la calidad? Una rayita. En una rayita, no existe. Profe, ¿qué pasa si el valor de la entropía es igual a Hg o Hf? Ok, si por lo menos en entalpía, 3160, o sea, les hubieran dado, por decir algo, 800 y 2768,3. Ese es su estado. Como les están dando entalpía igualita a la H sub G, eso es vapor saturado, porque está en la columna de vapor saturado, ¿sí? O si le hubieran dado 800 y una Ok. entalpía de 720,87, mire, está en la columna de líquido saturado. Entonces, eso es líquido saturado. Aquí la calidad sería 0 en líquido saturado, o sería 1 en vapor saturado. Y en ese caso, pues la temperatura del estado es la misma temperatura de saturación, si hubiera sido el caso. Preguntas, por favor, diré, pregunten, por favor, que ya el otro ejercicio ya se supone que ustedes son monstruos manejando la tabla. ¿Sigo? ¿Alguien perdido? ¿Todavía están en la cama? Sí, ya, profe. Ok, yo pensé que me iba a decir que sí estaba en la cama. Ok, el siguiente estado les dicen presión de 550 y les están dando una calidad de 0,7. ¿Cómo se encuentra el estado? Mezcla. Mezcla de una. Entonces, como estoy en mezcla, significa que tengo que tomar todos los valores
directamente de la tabla de saturada. ¿Y cuál de las dos? Pues la que está en compresión sería la tabla A5, ¿sí? La tabla A5, busco la presión de 550, acá la tenemos. Como yo sé que es mezcla, entonces la temperatura de ese estado es la misma temperatura de saturación. Que para calcular el volumen específico debo utilizar la ecuación de calidad en función de volúmenes específicos, por lo que entonces debo de anotar los datos de B sub F y de B sub G. Acá me lo como. Estos dos los tengo que copiar para calcular el volumen específico. Para calcular la energía interna debo de copiar el valor de U sub F y si quiero la diferencia o el valor de U sub G como desee, pero estos valores los necesito para calcular la energía interna. Y para calcular la entalpía, pues necesito a H sub F y necesito a H sub G o a la diferencia. Y con esos valores calculo la energía interna, el volumen específico y la entalpía. Y por favor me dicen cuánto les da. Aquí están las ecuaciones. ¿Sí? Le dan la calidad. Este B sub F y el B sub G son de la tabla. Este U sub F y U sub G de la tabla. Y H sub F y H sub G de la tabla. La calidad es un dato. Entonces, de aquí calculan el volumen específico, la energía interna y la entalpía. Y la temperatura del estado es la temperatura de saturación. Y me dicen por favor cuánto les da. A mí B me dio 0,2401. El volumen específico. ¿A alguien le da ese valor también? 0,2401. Cero 2145. 0,2145. Vamos a ver. No, ninguno. 0,26063. Ay, pero ya va. No, sí, aquí hay problema porque tenemos uso F y uso G. Déjame de todas formas volverlo a hacer. La calidad 07. Y aquí sería 134. 02401. Ahora me dio 0,25. 02401. 24 de 161. 00,1097. Ah, ya. 0,00. Sí, 02401. 015. Sí. Antes que se me olvide, mire, acá tenemos para el volumen específico en G, tenemos 5 decimales, en otro tenemos 6. Entonces, con el volumen específico, por favor, agréguenle un decimal más, ¿sí? Para que, entonces sería 0,24015, acá para los volúmenes específicos. Para las energías internas y entalpías, pues mire, la mayoría es de
dos decimales, un decimal. Entonces aquí sí podemos tener dos o tres decimales, como ustedes quieran. ¿Bien? Sí, da 0.24015. ¿Los otros valores sí les dieron? Sí, profe, también la energía interna me dio 1991,32 y la H me dio 2123,39. Sí, utilizaste las diferencias. Sí, señor. Sí, no hay ningún problema. Preguntas con este, por favor. ¿Sigo? Creo que sí. Ok, tenemos entonces otro estado, 70 grados Celsius y 5000 kilopascales. ¿Por cuál tabla van a entrar? A4, profe. Por la A4. Listo. ¿Y cómo se encuentra el estado? La pelada es mayor que la P saturada, entonces es líquido comprimido. Líquido comprimido, sí señor. A la temperatura de 70 tiene una presión de saturación de 31,202. Eso es menor que a ustedes que lo que les está dando el ejercicio. ¿Sí? Aquí estamos. Miren. A la temperatura de 70 grados Celsius, la presión de saturación es de 31,202 kilopascales. Por ser la presión de saturación menor que la presión que se le está dando, o como dijo su compañera, como la presión que me están dando es mayor que la presión de saturación, eso se encuentra como líquido comprimido. Como es líquido comprimido, me voy a la tabla del líquido comprimido, que sería la tabla A7, ¿sí? Entonces, 5000 kilopascales son 5 megapascales. Entonces, sí puedo utilizar ahora sí la tabla del líquido comprimido, porque la presión aparece en la tabla. La temperatura que me están dando es de 70 y resulta que yo aquí tengo es 60 y tengo a 80. Por lo tanto, para este tipo de situaciones tenemos que interpolar, porque la temperatura está entre 60 y está entre 80. Hasta ahí me van ubicando, me van siguiendo. Ahora, para la parte interpolar, no sé si tienen calculadoras programables o lo hacen con la calculadora normal, como si fuera una regresión lineal. Entonces, más o menos, creo que les coloqué aquí el procedimiento. Ok. ¿Saben interpolar o necesitan que les explique? Profe, explique porque yo no sé. Ok, entonces mire, más o menos le estoy colocando aquí los pasitos. Entonces en la calculadora, en la normal que ustedes tienen, se van al menú y en la teclita número 3, ahí aparecen números 1, 2, 3, bueno, en la 3 aparece Start.
¿Lo ubicaron? Entonces, por Sí, favor, profe. por favor, le dan el número 3 y les va a aparecer una pantalla que también tiene varios números, pero necesitamos es la número 2, donde dice 2 igual, dice A más BX. ¿Bien? Entonces le damos al número 2 y aparece una matriz, ¿sí? En esa matriz tiene los valores de X y de Y. En el X van a meter los datos que ustedes conocen. Me explico. Ustedes conocen es temperatura y quieren calcular, en este caso, el volumen específico. Entonces, por eso que en la X siempre van a meter los datos que conocen. En este caso, serían las temperaturas. Entonces, en X van a meter los datos de 60 y van a meter los datos de 80. ¿Por qué esos datos? Porque la temperatura que tiene el ejercicio es 70. ¿Bien? Y en el lado de las Y, pues van a colocar lo que ustedes quieren calcular. En este caso, pues sería el volumen específico. Entonces van a meter, por favor, estos valores de 0,0010,149 y el de 0,0010,267. ¿Van ahí? Sí, señor. Ok. Y le dan luego el igual. Ah, no, le dan AC, perdón. Y le sale un cerito, ¿sí? Sí, profe. Ok, luego le van a dar a Shift 1 y en la teclita de 1 aparece Stat. Cuando le den esa teclita, le van a aparecer igual varios números. En mi caso, en mi calculadora la que estoy haciendo, en el número 5 tengo regresión. Hay otros que lo tienen en el 7, entonces ahí sí depende de la calculadora. Pero en mi caso tengo el 5, entonces por favor busquen donde diga regresión, le dan al número 5 y ahí les van a aparecer nuevamente varios numeritos, pero necesitan la que tienen una Y con como con una, no sé, un gorrito. Ese es el que necesita. Le dan a ese 5 y resulta de que el cursor le sale es para el lado derecho. Por favor, deben de llevarlo para el lado izquierdo. Y cuando tengan el cursor en el lado izquierdo, acá, en el lado izquierdo, escriben la temperatura a la cual ustedes quieren calcular. En este caso serían los 70. ¿Sí? Y luego que le coloquen ese valor, le dan el igual y les sale el valor de volumen específico. Sí, más o menos. De todas formas, aquí están los pasitos. Sí, profe, sí. Ok. Sí, me dio. Entonces con esos mismos pasitos van a ser para hallar la energía interna y la entalpía. De nuevo, en X siguen metiendo los valores que ustedes conocen, que serían temperatura, 60 y 80. Y en Y, pues ahora van a colocar 250,29 y 333,82. Y vuelven a hacer todo este procedimiento. ¿Cuánto les dio la energía interna, por favor? A mí me dio 292,055, no sé si está bien. Sí. Sí, 292,055. ¿Y alguien tiene ya la entalpía?
297.16. Aquí están, 297,16. Entonces, esta es más o menos el procedimiento para que ustedes puedan interpolar. La interpolación se puede dar así, ya sea por temperaturas o que se dé por presiones, es decir, que a la temperatura de 40, la presión hubiera sido 6 megapascales. Entonces, agarrarían, ¿qué es lo conocido? Las presiones, 5 y 10, eso sería lo que va en X. Y lo que va en Y, de acuerdo a lo que ustedes quieran calcular, o el volumen específico, o la energía interna, o la entalpía. Entonces, se puede dar por temperaturas o se puede dar por presiones. O también puede ser que a la presión de 5 megapascales les hubieran dado, no sé, aquí una energía interna de 90. Bueno, entonces 90 está entre 88,61 y 171. Entonces, sería interpolar entre estos dos valores conocidos. Entonces, esa sería la forma o el procedimiento para que ustedes puedan interpolar. Preguntas con esta parte, por favor. A todos les dieron esos, bueno, a los que están trabajando, ¿les dieron esos valores? Sí, profe. Sí, señora. 297. Ok. Entonces, no sé si me faltan más punticos. Así, tenemos otro. Tenemos la presión de 500 kilopascales y volumen específico. Por favor, me definen el estado. Es una mezcla, profe. A ver, vámonos a la presión de 500 y comparamos los volúmenes específicos. Ahí se le está dando 0,9917. Ok, ese valor es mayor que el B sub F, que vale 0,001093, pero también es mayor que el B sub G, que da 0,37483. Entonces no puede ser mezcla. ¿Cómo se encuentra el estado? Acá lo tenemos, mira. A la presión de 500, el B sub F es menor y el B sub G también es menor. Entonces, ¿el estado cómo se encuentra? Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, sí señor. Si el volumen que les están dando hubiera quedado entre B sub F y B sub G, sí es mezcla. Pero como nos está dando mayor que el B sub G, es vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos para la tabla de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Ok. Y entonces buscamos la presión que era de 500. La tenemos aquí abajito, que es 0,50 megapascales. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Y buscamos el volumen específico de 0,9917. Y lo que tenemos es 0,98966 y tenemos 1,08227. El 0,9917 no está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta situación? Interpolar. Interpolar. Entonces, por favor, ¿alguien perdido? Por favor, pregunten. Profe, aquí en este caso tomamos el de X, ¿no? La X, ¿a quién conoce usted?
a X, Sí, pero entre los valores, ¿a quién conoce? ¿A quién va a meter en X? al 500, no, al volumen. La presión. No, usted El conoce es el volumen, volumen específico, porque mire, el volumen específico es el que está entre 0,98 y 1,08. O sea que usted conoce al volumen específico. Si fuera la presión, entonces aquí nos tuvieron que haber dado, por decir algo, una presión de 550. Entonces las presiones serían entre 500 y 600. ¿Sí me doy a entender? El de hace rato lo hicimos con temperatura porque usted necesitaba conocer los valores a la temperatura de 70. Entonces en el X colocó siempre temperaturas porque es lo que usted conoce. En este caso, usted conoce es el volumen específico, porque usted quiere saber cuánto vale la temperatura al volumen de 0,9917. Entonces, por eso es que en X va lo que usted conoce, sería 0,98 y 1,08. Estos son los valores que siempre van en X. Y en Y es el valor que usted quiere saber. O sea que si quiere saber la temperatura, en Y va 800 y 900. Si quieres saber la entalpía, entonces irían en Y 4158,4 y 4396,6. ¿Sí me expliqué? profe, en Y colocamos el valor de temperatura, ¿cierto? Sí, porque es lo que usted quiere encontrar. Me da 802,20 la temperatura. Sí, 802,20,27. Sí, señor. Ok. ¿A los demás les está dando ese valor? Sí, señora, a mí también me dio igual. Ok. Entonces hacen lo mismo para la energía interna y para la entalpía. En X siempre va lo que usted conoce y en Y va lo que usted quiere conocer. ¿Sí le dieron esos valores? Ok, entonces sigo. Vamos a ver si tengo otro. Ay, no, era el último. Perdón. Bueno, señores, creo que
no tengo más, bueno, sí hay más, ¿no? Pero por hoy no, solamente había preparado ese ejercicio. Preguntas, por favor. Profe, sí, ¿será que puedo volver a explicar lo del número que queremos averiguar? O sea, no entiendo aún qué es lo que debemos poner al final para... Ok, vamos a ver. Ajá, que fue el primero. Sí está viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ok, bueno, mire. De nuevo, vámonos con este que decía temperatura de 70 y presión de 5000. Entramos a la tabla A4, vemos que la temperatura es 70, comparamos la presión de saturación. La presión de saturación menor que la del ejercicio líquido comprimido. Listo. Entonces aquí nos vamos para la tabla del líquido comprimido. Entonces, buscamos la presión, 5 megapascales. Bien, buscamos la temperatura y vemos que en la temperatura yo no tengo 70, tengo 60 y tengo 80. Entonces ya sé que tengo que interpolar porque tengo presión, pero no tengo temperatura. Entonces vamos a interpolar. Entonces para interpolar usamos la calculadora y aquí están los pasitos que hay que hacer. Entonces, cuando yo digo que usted conoce, es porque usted sabe que su estado tiene presión y temperatura. La temperatura es la que no aparece directo en la tabla. Entonces, ese es el valor que usted conoce. Entonces, lo que usted conozca siempre lo va a colocar en el eje de las X cuando vaya a hacer la matriz. Dese cuenta que nosotros colocamos 60 y 80, porque cuando usted le va a dar aquí al último pasito número 5, donde está la Y con la barrita le va a pedir a usted un número, y ese número es el que usted tiene en su ejercicio, en este caso sería 70. Entonces por eso les digo, en el eje de las X, coloca los valores que usted conoce, y en el eje de las Y, lo que usted quiere conocer. Usted quiere conocer cuánto vale el volumen específico a la temperatura de 70. Usted quiere conocer cuánto vale la energía interna a la temperatura de 70. Y usted quiere conocer cuánto vale la entalpía a la temperatura de 70. Por eso le digo que lo que usted quiere conocer, eso va en el eje de las Y. Ahora sí me expliqué mejor o peor. Mejor, profe. Entonces, por lo menos aquí, en este otro caso, el de vapor sobrecalentado, usted tiene presión de 500 y volumen de 0,99. Definimos vapor sobrecalentado. Se fue a la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que usted quiere conocer? Yo quiero conocer cuánto vale la temperatura a estas condiciones. Yo quiero conocer cuánto vale la energía interna a estas condiciones y yo quiero conocer cuánto vale la entalpía. Entonces, lo que usted quiere conocer, eso va en Y. Entonces, vimos que entramos a la tabla, tengo presión, perfecto, pero el volumen específico no lo tengo directo. Entonces, yo quiero conocer temperatura, energía y entalpía, pero ¿qué pasa? Que el volumen no es un valor directo, sino que tengo que interpolar. Entonces, como yo conozco el volumen, entonces el volumen, los valores van en X. Y como yo quiero conocer temperatura, entonces en temperatura van 800 y 900. Y esa es la forma pues que uno para poder colocar aquí bien los valores en X y en Y. ¿Sí mejor o peor? Sí, señora, ya entendí. Oh, Gracias. a la orden. Otra cosita con respecto a esto. Mire, ejercicios de estos hay muchísimos en el Senget. Ahí hay para que llenen tablas. Entonces, por favor, pues necesitan estos ir repasándolos, porque la única forma de poder definir los estados bien es con la teoría. De nuevo, vamos a ver acá. De nuevo, tienen dos tablas para ustedes definir primero el estado. Siempre van a entrar a las tablas que digan saturado.
No importa si es agua, si es amoníaco. Yo ahí en el tip le coloqué también la tabla del amoníaco y la tabla del R12, que es freón 12. Entonces, no importa la tabla, ustedes siempre van a entrar primero a la tabla de saturada. En esa tabla es donde van a definir el estado. El estado lo pueden hacer o comparando presiones o pueden ser comparando temperatura. Eso va a depender de qué datos le dieron. Siempre que se les dé temperatura y presión, van a entrar por la tabla de temperatura, porque las propiedades dependen más de la temperatura que de la presión. Entonces, en este caso que estamos trabajando con el agua, tenemos la tabla A4, que se entra con temperatura y comparamos presión de saturación, o entran por la tabla A5, que tenemos presión y comparan temperatura de saturación, como deseen. Pero siempre la primera tabla que van a revisar es la que diga saturado. De acuerdo a si les queda líquido comprimido o vapor sobrecalentado, nos tenemos que salir de esa tabla y nos vamos a la de vapor sobrecalentado o a la de líquido comprimido, según lo que nos den. Que para esos dos estados no existe la calidad. Listo. Que si me quedo como vapor saturado o como mezcla o como líquido saturado, los valores los voy a tomar directamente de la tabla de saturado, ya sea lo que necesite, volumen, energía o temperatura, directamente los tomo de esa tabla. Que para líquido saturado la calidad vale 0 y siempre voy a tomar todo lo que tenga que ver con la F. Esos serían los valores de mi estado, los que tengan que ver con la F, que si me dieron calidad 1, vapor saturado, sería entonces los que tienen que ver con la G, serían directamente esos datos. Y si me queda como mezcla, entonces tengo que tomar tanto los de líquido saturado como los de vapor saturado para poder definir o calcular lo que necesito. Entonces, más o menos esa sería como de forma resumida la teoría. Por favor, pues revisen, lean, y si hay alguna otra cosita que se me pasó de la teoría, lo vamos aclarando a medida que hagamos ejercicio. Bien, ya va para descargar la lista. Disculpen, vamos aquí a detener esto. A ver dónde está la lista. Ok. Bueno, señores, por favor, repasen estados. Ya la próxima clase, pues yo entro directamente con los ejercicios y no me voy a detener mucho en definir estados, pues porque se supone que ustedes ya lo están practicando. Bien. ¿Alguna otra cosita, por favor? Las notas trato de subirlas, si no las subo hoy, las subo mañana. Pero ustedes ya tienen ahí más o menos ya las notas. Ya lo demás, lo otro que salga ahí es ganancia o pérdida. Y pues ustedes saben cómo les fue en el primer corte, si intervinieron, no intervinieron. Aunque aquí ya son más o menos contados los que más o menos siempre intervienen en clase. Bien. ¿Preguntas, por favor? Bueno, señores, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la otra semana. Por favor, se cuidan y listo. Y por favor, el próximo video, tomen en cuenta toda esa cantidad de cositas que les escribí. Por favor, tómenlo en cuenta para que el otro les quede muchísimo mejor. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe. Listo, profe, chao. Hasta luego, pues, pórtense Gracias. bien. Hasta Pues. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.